Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 2, versículo, hoy el 5. Queremos subrayar y queremos estudiar este versículo 5 del Evangelio de San Juan, capítulo 2. Su madre dijo a los servidores, hagan lo que él les diga. Su madre dijo a los servidores, hagan lo que Jesús les diga. Entonces, dentro de nuestro contexto bíblico sabemos que estamos con una respuesta anterior en el versículo 4 de Jesús que le dice, mujer, tú y yo, ¿qué tenemos que ver uno con el otro, verdad? Mujer se refiere siempre a la humanidad, madre, humanidad. Y ahora estamos con esta respuesta, ¿verdad? Su madre entonces dice a los servidores, no le dice a Jesús, lo que sea, no, sino que decíamos es una recepción de parte de María en el silencio y entiende muy bien, porque aquí nos está llamando, una pregunta retórica, ¿cuál es nuestra relación verdaderamente? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué camino? Va el camino mañana de la página humanidad y divinidad. Porque upeago la ñandera pena, upeanaco upeñan de yara, y el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Ayuben de abitebe, hay cual la salvación, pues es decir, darle esa salvación, sacarle del pecado. Pero Goanga, ¿cuál es la relación, mujer, que tú y yo? ¿Qué tú y yo? ¿Qué tenemos que ver el uno con el otro? Cuando en hebreo, vejina, lleva a operar el añade, ya entiende, poner a ver traducción, y ande ya veré coabe. Y la continuación por eso viene, su madre dijo a los servidores, quiere decir que entendió demasiado bien María lo que le estaba diciendo su hijo Jesús. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen? ¿Cuál es el proceso de humanidad? Bate coba, reguatama vagina, reñe convertima parejo reina. Todavía no ha llegado mi hora, es decir, todavía no hicimos todo un proceso, tenemos que seguir haciendo el proceso. Para llegar a la salvación. Y entonces, aquí María no discute ni insiste, sino que directamente sabe, confía directamente en lo que su hijo le está diciendo con esa pregunta. ¿Cuál es nuestra relación? A ver un poco, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Como cuando algunas veces también nosotros hacemos esas preguntas, ¿verdad? ¿Qué tal con respecto a tal cosa? Eres el antepatrón, y no sé, ¿y cómo andamos? ¿Cómo están los papeles de ayer? O sea, de llegar y en qué proceso de nuestra negociación estamos nosotros. Y así también el Señor hoy nos está diciendo en qué proceso de nuestra negociación de salvación. Y
Y por lo tanto, esta frase breve pero exacta es el sí de una fe madura, porque confiamos y decimos, bueno, dale, vea la llama el proceso que pañandeña y meñaína, dale muchachos, peña pógena, peñan de yara y ajina ñande. Hagan que na su proceso, no que no se olviden muchachos. Miren, queridos amigos, si uno entiende verdaderamente la palabra de Dios, anila yagüero sapuca y pareja ya es pareí las cosas, sino que entendemos el contenido de esta palabra de Dios, entonces vamos a llegar a una gran transformación de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Entonces ella no busca manipular a su hijo, sino que directamente disponer el corazón humano para recibir el milagro. Lo único que quiere aquí es disponer el corazón humano para que se realice el milagro. ¿Se dan cuenta? Entonces nos está diciendo, nos está animando, y por eso que decimos, y se utilizó esa palabra de corredención. Cuando la iglesia comenzó un poco a pensar en eso, muchas de las confesiones, ¿verdad?, protestantes principalmente, pegaron el grito al aire, ¿verdad? El único redentor es Jesucristo. Nadie discute, nadie dice nada. Pero quiere decir que nadie entendía de la teología, nadie entendía, nadie ya puede poner el estudio bíblico, nadie entendía, nadie cualquier cosa, Entonces, cuando te está diciendo cuál es la relación tú y yo, es humanidad y divinidad, y por lo tanto, hagan lo que Él les diga, aquí simplemente está queriendo decir una humanidad que sí o sí, entre comillas, tiene que ser corredentor. La humanidad tiene que ser corredentora. El hombre tiene que ser corredentor. ¿En qué sentido? Que yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo esencial y lo fundamental, que es la salvación. Pero si nosotros no aceptamos, si nosotros no le aceptamos a Jesús, por eso dice que la cuestión de tener fe, dice Pablo utiliza otra terminología, basta que creas, dice, ¿verdad? O sea, porque si vos crees, si vos te pones en el amén, justamente vos estás haciendo lo que Dios te está pidiendo. Handengo la reyapoa, de la reyapoana. Da es cuestión mágica, como muchas veces nosotros queremos hacer entender. Ya estás salvo porque Dios ya te salvó. Dios te salvó, pero en la medida en que vos respondés a esa salvación. Hoy me tema con la gracia. Ahora depende de nosotros el decir el amén, apoyarnos, caminar y hacer nuestra partecita de humanidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo
las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer, postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey de poder.
Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el Evangelio de San Juan, capítulo 2 y hoy el versículo 5. Su madre dijo a los servidores, hagan lo que Jesús les diga. Este versículo, decíamos, el verbo griego usado para decir es legei. Y legei, tiempo presente, sigue diciendo lo que sugiere una palabra permanente para todos los tiempos. Entonces, hagan, está en presente. Quiere decir que koa da eiku peyapo ena tera peyapo makuri. Sino que el hacer continuadamente, ahí está, un presente, ¿verdad? Perpetuum vaya su PPA. O sea, ñande ñañe piana, pero todos los días ñañe piana. Perseverancia, no es que una vez nomás. Y por eso ahí pues está la cuestión para entender bien que la acción de Dios es una acción constante, permanente, que requiere una respuesta también del hombre permanente. Hagan, peyapó, legei, dice, el mandato, peyapó, legei. Y entonces el verbo aquí que se utiliza del verbo hacer, lo que le dice, entonces es poieo, va a decir la poieo, hacer, obrar, crear, creen, hagan, entonces obren continuamente. Y esto, queridos amigos, en el Génesis, en el momento de la creación se utiliza este mismo verbo, es decir, nosotros en la medida en que yayapojina yajao, yayapoñaina continuamente, es el mismo verbo que se utiliza en la creación. Quiere decir que ñandé ya creata yajaoina, vamos a hacer una nueva creación. Hablar de nueva creación quiere decir que nosotros vamos a ir cambiando poco a poco la humanidad. Ñandé yayapota peipa jumíajina aquí dentro de nuestra humanidad. Por eso María invita siempre a los sirvientes a participar en este acto creador. Hagan ustedes, humanidad. Peyapoquen a la ñandé yara y ñandé. Dentro de un contexto histórico, en la sociedad judía de este siglo en que vivía Jesús y los apóstoles y María, los sirvientes, que se dice diaconoi, de ahí diácono, servicio, eran los encargados de preparar el banquete, como siempre, ¿verdad? Los servidores. Ahora, María se dirige a ellos. Esto quiere decir una autoridad de la humanidad, María, mujer, que se dirige al hombre, a la humanidad. Es una autoridad silenciosa. Entonces siempre tiene que haber una autoridad. De acuerdo la fiesta javerecha, hoy betén la jefe de ceremonia prepara acá. Mañana, un brilleo, shahina, vaya la mozocuero, ya pobando, ya poiva, el yugue, ave faltados en noima, atender un poco aquí, atender un poco allá. Y en cualquiera de los servicios, siempre hay mantener responsables, encargados. Ahora, esto también nos hace entender el camino y el modo de fe de Israel, de un Israel creyente, que prepara, queridos amigos, que prepara el camino para la salvación. O sea, dentro de esta poieo, de este hacer, de este obrar, lo que estamos obrando y lo que estamos haciendo es llevando a la humanidad a prepararse para recibir la acción divina. Es decir, es la humanidad la que tiene que preparar el corazón para poder recibir la salvación. La ñandena ya preparado es imposible. No se puede realizar ningún milagro si no hay una preparación del corazón, si no hay una preparación de la persona. Preparar el terreno entonces para la acción divina. Opera con la dice hagan lo que Él les diga. Ahora,
De esta manera, queridos amigos, estamos mirando el modelo de toda mediación, pero mediación, ¿saben qué? Eclesial. Va a la eclesial porque alguno va a gritar ahí, va a decir, iglesia, que esto, que aquello, porque no entendimos. Eclesia quiere decir justamente comunidad, ¿entendiste? Dentro de toda comunidad, ya eres comandando la tendota, ya eres comandando la oye caña de la tapema, ese vaya ya, pendese penderuñan de condaja, y cuya ayuda con mundo ape, areja, ay cuapa hoy, shai cuapa hoy. Esto en la pesa guala y se shai cuapa hoy. Y no es así. De cuapa y ni de cuapa no hay nunca. Ni hay que contener siempre de qué cosa, de una mediación. Ahí está. Algunos te dicen, el único mediador es Jesucristo. Bueno, muy bien, el único mediador en el sentido del que se encarnó y que trae la divinidad. Pero eso no quita, porque justamente la palabra de Dios nos está diciendo que la mediación de Cristo por medio de nuestra propia humanidad necesita, ahí está, de esta mediación eclesial. A mediación eclesial le dicen de reye preparada, de la neconazo, porque la anden de ye preparada, si vos no le aceptás a Jesús, si vos no querés saber nada, no puede haber conversión, no hay la conversión. La anden de enduceno peñan de yañe, la anden de ella poseno peñan de yara y ande. No hay salvación. Y de ahí viene esa frase que tantos criticaron porque no entienden la teología y no entienden la Biblia. Cuando siempre se dijo, y los padres de la iglesia decían, fuera de la iglesia no hay salvación, decía. Jamba es acuerdo entender. Fuera de la institución de la iglesia no hay salvación, acuerdo entender. Y nunca se dijo eso. Fuera de la iglesia quiere decir, en la comunidad es donde nosotros recibimos la fuerza de Dios para poder salvarnos. Es decir, es la comunidad la que te ayuda, es la mediación, pendesú, penderú. Nosotros como comunidad es que preparamos y ayudamos a ese mitaí, a tu hijo, al joven, a quien sea. ¿Para qué? Y para que prepare su corazón a salvarse. Porque mujer, María, está significando, queridos amigos, la misma comunidad, la misma humanidad, que te ayuda, es mediadora. ¿Para qué? Para que vos prepares tu corazón y le recibas al verdadero Redentor que es Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El milagro es un hecho producido por una intervención muy especial de Dios, que escapa ciertamente al orden también de las causas naturales, establecidas por Dios mismo, ¿verdad? Y destinado sobre todo el milagro para un bien espiritual.
Tenemos que entender en este sentido que el milagro es un signo de Dios, pero que quiere manifestar a los hombres su acción salvadora y su acción poderosa. Ahora, los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hombre son dos principalmente. Esto tenemos que saberlo, ¿verdad? El primero es para confirmar la verdad de lo que se está enseñando en el Evangelio. Pues las cosas que exceden verdaderamente a la capacidad humana no pueden ser probadas simplemente por la razón humana y necesitan serios argumentos para demostrar ese poder divino. Ese es el primer argumento. Enseñar entonces que la presencia de Dios está en medio de nosotros. Un segundo motivo para entender lo que son los milagros, el por qué existen los milagros de parte de Dios para con el hombre, es para mostrar la especial elección también que Dios hace del hombre. Así viendo que el hombre es el que necesita su acción, Dios actúa en él y entonces el hombre cree de que Dios verdaderamente está presente y que Dios le está regalando lo que él está necesitando. Nos preguntamos si los milagros son signos o son señales. De por sí no son hechos solamente portentosos, ¿verdad?, de un ser superior, en el sentido de que podemos pensar que es una cuestión mágica, un ser superior que hace una magia. Los milagros verdaderamente son manifestaciones de una realidad salvadora, sobrenatural de parte de Dios. Entonces son señales de que ha llegado el reino de Dios y de que Dios está con aquella persona que lo hace, o Dios mismo que está actuando en la persona que necesita de ese milagro. Entonces es una señal de que Dios está en medio de nosotros. Son también señales de la transformación interior, ¿verdad?, del hombre que obra a través de su espíritu. Es de esa conversión y de ese cambio también de mente. Eso significa el milagro verdaderamente. Entonces está llamando a un verdadero cambio en la persona y en el hombre. A la vez, recordemos que son señales también del amor misericordioso de Dios por cada uno de nosotros. Si Dios realiza milagros en la vida del hombre, no como una cuestión mágica y dándonos a entender como una señal de su presencia, quiere decir de que Dios nos ama inmensamente. Es la misericordia de Dios. Por otra parte, podemos pensar también los milagros, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Todos estos milagros que vemos en los libros del Antiguo Testamento revelan la providencia de un Dios sobre el pueblo elegido. ¿Cuántas veces hemos hablado del pueblo elegido? Justamente Dios que llama a su pueblo porque lo ama y le muestra misericordia. Por lo tanto, los milagros en este sentido en el Antiguo Testamento son una prueba convincente de la comisión, ¿verdad?, de Moisés, que actúa justamente dentro del pueblo, pero con el poder de Dios. Manifestar de esta manera la presencia de Yahvé, que es el soberano. Y así entonces se representa, ¿verdad?, y se habla del dedo de Dios, o se habla también de la mano de Dios. Nosotros eso lo encontramos principalmente en los libros del Deuteronomio, en los libros de los Números, en los libros del Éxodo. Es muy interesante el dedo de Dios, la mano de Dios que actúa. Hechos portentosos, pero a través también de su enviado Moisés en este sentido. Ya nos hace pensar entonces que los milagros de Dios actúan por intermediación, como Dios que se hace presente por medio de la misma naturaleza. Y si nosotros miramos desde el punto de vista de los hechos de los apóstoles, los mismos seguidores de Cristo, es decir, ya nosotros los cristianos, los apóstoles dieron su vida y abandonaron todo, ¿verdad?, por ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que ellos mintiesen o que se dejaran llevar simplemente por imaginaciones subjetivas o que hubieran sido rechazadas, ¿verdad?, por los demás, por los testigos oculares de estos hechos. Otro dato también de gran valor que nos tiene que ayudar a nosotros a interpretar y a saber que ninguno de los enemigos de Jesús
hablaba en contra de los milagros. Es decir, no podían negarlo, sino que Jesús, en cuanto que hacía milagros, ellos veían, no podían negarlo. En todo caso, ellos mismos se enojaban, ¿verdad? ¿Qué decían, por ejemplo, los sacerdotes y los fariseos? ¿Qué hacemos, verdad, después de la acción de Jesús, por ejemplo, que curaba en un sábado? ¿Qué hacemos? ¿Por qué este hombre realiza tantas señales, verdad? Si le dejamos que siga con estas señales, todos creerán en él. Eso, por ejemplo, nos dice San Juan, ¿verdad? Y será la causa también para matar después a Jesús. También los evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran de que Jesús verdaderamente comunicó a sus discípulos el poder de realizar milagros. Es decir, nosotros cristianos estamos llamados entonces a realizar milagros, pero tenemos que entender, así como estamos diciendo, lo que significan verdaderamente los milagros. Los apóstoles fueron elegidos, así como nos dicen los evangelios, principalmente San Marcos, fueron elegidos para ser enviados a predicar con el poder, dice el evangelio de San Marcos, de expulsar demonios. O San Mateo, por ejemplo, dice que los 12 recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y curando por todas partes. Esto entonces pone de manifiesto en diversas ocasiones, pero quizás también tiene un especial relieve aquella en la que uno trae a su hijo endemoniado, ¿recuerdan? Y le dice a los discípulos, ellos no pueden curarlo a mi hijo, los traje y no lo pueden curar. Y ahí, al mismo instante, Jesús le cura a ese niño y le hace salir al demonio, ¿verdad? Y entonces después los discípulos enseguida se acercan a Jesús aparte y le dice, ¿cómo es que nosotros no pudimos arrojarle a ese demonio? La respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y tajante. Les dijo él, por su poca fe. Qué lindo que es entonces, queridos amigos, que entendamos lo que significan los milagros. Todos podemos hacer milagros, pero bien entendido, el milagro significa que la acción de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que nosotros podemos actuar en consecuencia a esa buena noticia que Él nos trajo. Y esa es la forma de construir el reino de Dios. Los milagros indican la presencia de Dios en medio de nosotros y que nosotros, al traer a Jesús a nuestra vida y traer a Jesús al mundo, estamos ya realizando el milagro de la transformación, el milagro del cambio para una sociedad, el milagro del cambio para cada uno de nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, y hoy el versículo 5. Su madre dijo a los servidores, hagan lo que él les diga.
Aquí tenemos, queridos amigos, dentro de un contexto cultural antropológico, en la cultura semita la obediencia, el shamá, el escuchar, obedecer, era más que oír, ¿verdad? Implicaba escuchar con el corazón y actuar. El mandato esto de hagan lo que Él les diga resume toda la espiritualidad bíblica del Shema Israel. Toda la espiritualidad bíblica. Imagínense, cuando María está diciendo hagan, obedezcan, Shema, Shema Israel, Peyapo. Ahí te está diciendo nada más y nada menos que a través de ese verbo, a través de esa palabra, te hace la síntesis del Shema Israel, la espiritualidad de Israel, lo bíblico, lo fundamental. Por lo tanto, antropológicamente, este versículo es una revelación sobre la libertad humana. Porque upeaje ina llevan de apere o sirpan de lleva de apere, sino que es una escucha, reñamindu ureikua, y ahí entonces actúas. Estás actuando porque reikuajina. María no impone, sino que es una propuesta, propone. Y el milagro ocurrirá solo si los hombres colaboran. Entonces la figura, queridos amigos, aquí de los sirvientes, representa a todos los creyentes llamados a servir obedeciendo. Todos estamos llamados entonces a servir, pero ¿a servir qué? No es que le voy a servir a fulano, le voy a servir el café. No. El servicio, ¿saben qué significa, queridos amigos, aquí? El abad, el ponerse a disposición, quiere decir que nosotros estamos como comunidad dispuestos a ayudarnos para hacer ese proceso de hagan lo que Él les diga. Entre tú y yo, ¿qué mujer? ¿Qué hay entre nosotros? Necesitamos un proceso. ¿Cuál es el proceso que estamos haciendo? Entonces, vamos a ayudarnos a hacer el proceso. Hagan lo que el Señor les diga, hagan lo que mi hijo les diga, hagan lo que Jesús les está diciendo. Es una frase espectacular, ¿verdad? Y ese es un verbo, el Shema, importantísimo para entender, comprender que estamos atentos a esa llamada del Señor. ¿Cuál es, queridos amigos, el elemento esencial aquí para decir cuáles son las palabras claves, ¿verdad? En primer lugar está el hacer. Eso se dice el asá. Asá es un verbo fundamental en la acción creadora de Dios. Génesis, eso encontramos, el asá. Dios que hace, Dios que crea, es la creación. Entonces el hombre es invitado a asá, a crear juntamente con Dios. Pero por aquí. La comunidad, queridos amigos, todos nosotros estamos invitados y llamados. Hagan lo que Él les diga. Quiere decir que Ñandeyara o Atañandendía, Jesús que camina con nosotros. La mediación de la comunidad, de la humanidad, María que representa la humanidad y nos dice, en su reflexión la humanidad dice, She amoyana lleva de mi parte, para que la gracia de Dios, el accionar de Dios pueda actuar a través de la libertad y de la voluntad del hombre que tomó una decisión. Hagan lo que Él les diga. Y ahí está entonces, queridos amigos, el asá, peyapo. Asá quiere decir crear. Algo nuevo se realizará en la medida en que nosotros, después de haber escuchado Shema, ponemos en práctica lo que el Señor nos está pidiendo. Colaboración. Tenemos que poner nuestra parte, o si no, no hay redención, no hay salvación. Por eso vuelvo a repetir esa frase que dijimos anteriormente. Fuera de la iglesia no hay salvación, quiere decir, fuera de la comunidad no hay salvación. Fuera de el no trabajar juntos, el no esforzarnos como comunidad, el no ayudarnos, fuera de eso, diga tú y ella salva, porque todos tenemos que pasar una mano, ayudarnos a caminar. Yo incluso escuché, ¿verdad? Y reflexioné con algunos teólogos, ¿verdad? Teólogos católicos incluso, no entendía esta frase, esto que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo la iglesia? ¿Quién se cree para decir que fuera de la iglesia? No entendí y les decía asá. Asá quiere decir el trabajo humano
pero que es creador. ¿Pero por qué? Y porque el Señor necesita, sí o sí, que vos le aceptes. Si vos no le aceptás, quiere decir que embotea la gracia de Dios. Y Dios jamás va a entrar, va a romper la puerta para entrar dentro de tu corazón. ¿Se acuerda de esa hermosa pintura, verdad? Que decía uno que miraba, esta puerta no estaba completa, le decía al que dibujó, ¿verdad? Al que hizo la pintura, porque le falta el picaporte. Y era Jesús que estaba con la lámpara, pero estaba golpeando la puerta y no había picaporte. Y le dijo el pintor, ese picaporte está hacia adentro, porque esta puerta es el corazón del hombre. Y el corazón del hombre solamente se abre desde adentro. Dios no viene ahí a forzar tu picaporte y a empujar, tengo que entrar adentro. No. La colaboración del hombre, el asá para la nueva creación, depende de ti. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La Biblia es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios como narrativa, poesía y prosa. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este tipo de literatura. Sí, todos reconocemos una narrativa cuando la vemos, como Los Juegos del Hambre o El Gran Gatsby. La mayoría de las personas pueden reconocer la poesía, ya sea Walt Whitman o las canciones de Bob Dylan. Todos los días estamos rodeados por prosa, como artículos noticiosos o ensayos. Ahora, todos estos ejemplos son literatura estadounidense moderna. Vienen de este periodo de tiempo y de esta región del mundo. Pero también tenemos literatura inglesa medieval de otro lugar y tiempo, o escritos griegos antiguos de ese lugar y tiempo. Así que cada época y cultura produce su propia clase única de literatura. Para leer la Biblia de manera correcta, necesitamos tener en mente que viene de esta parte del mundo y que fue producida en este periodo básico de tiempo. Entonces, ¿qué es lo especial acerca de la literatura judía antigua? Bueno, una característica clave es que carece de muchos de los detalles que los lectores modernos esperan en las historias y los poemas. Esto la hace parecer muy simple. Pero en realidad es literatura muy sofisticada. Cada detalle que se da es importante. Eso es genial, pero la falta de detalles significa que las historias están llenas de ambigüedades. Quiero decir, mira una de las primeras historias, Adán y Eva en el jardín. ¿De dónde salió esta serpiente que habla? ¿Por qué Dios permitió que estuvieran ahí? ¿Por qué Adán y Eva no murieron ahí mismo como Dios dijo que morirían? ¿Quién es esta simiente de la mujer que destruiría a la serpiente, pero sería mordido por ella? Sí, hay muchos enigmas en esta historia. Algunas de estas preguntas que tenemos, que no son detalles importantes en lo que el autor está enfocado, pero algunas de estas ambigüedades son intencionales. ¿Intencionales? ¿No guiaría esto a malas interpretaciones? ¿A que la gente llene los espacios en blanco con sus propias respuestas? Ese es un riesgo que los autores bíblicos tomaron al escribir de esta manera. Todos tendemos a imponer nuestras propias suposiciones culturales a la Biblia, pero aparentemente ellos pensaron que ese riesgo valía la pena. Estas singularidades son en realidad invitaciones a la aventura de la lectura y al descubrimiento. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, la extraña promesa acerca de la simiente de la mujer aplastando y siendo mordida por la serpiente. Esa palabra, simiente, es una pista para prestar atención a las genealogías, las cuales se encuentran a través de toda la narrativa bíblica.
Ellas trazan el linaje desde Eva hasta el rey David y su descendencia. Y en el Nuevo Testamento, Jesús se conecta con la descendencia de este linaje real. Entonces, cuando lees los profetas, Isaías conectó a este rey con el siervo sufriente que moriría a favor de su pueblo. Después, en el libro de Apocalipsis está esta visión simbólica. ¿Y puedes adivinar? Es acerca de una mujer y su simiente. Es Jesús y sus seguidores quienes derrotan al dragón entregando sus vidas. Correcto. Así que cada parte de la historia está llena de ambigüedades, pero todo el conjunto tiene sentido. Este es el genio literario de la Biblia. Te obliga a seguir leyendo y luego a interpretar cada parte a la luz de las demás. Esto parece complicado. No sé si puedo hacer todo eso. Bueno, en realidad no se espera que notes todo esto por ti mismo de una sola vez. Este denso estilo de escritura te obliga a detenerte y luego leer cuidadosamente y embarcarte en este proceso interactivo de descubrimiento a través de toda la narrativa bíblica, a través de toda una vida de lectura y relectura. Ah, muy bien. Literatura de meditación. Sí, en el Salmo 1 leemos acerca del lector ideal de la Biblia. Es alguien que medita en las escrituras de día y de noche. En hebreo, la palabra meditar significa literalmente murmurar o hablar en voz baja. La idea es que cada día durante el resto de tu vida, tú lentamente, calmadamente, leas la Biblia en voz alta para ti mismo. Y luego hables sobre ella con tus amigos, reflexionando acerca de los enigmas, haciendo conexiones y descubriendo lo que todo significa. Y mientras dejas que la Biblia se interprete a sí misma, algo asombroso sucede. La Biblia empieza a leerte a ti. Porque al final de todo, los escritores de la Biblia quieren que adoptes esta historia como tu historia. Así que este estilo de escritura judía antigua debe crear formas únicas de narrativa, poesía y discurso. Correcto. Exploraremos todos estos estilos literarios, empezando con la narrativa. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia: Teotihuacán,
la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este verbo, asá, decíamos por una parte, dentro de este capítulo 2, versículo 5. Su madre dijo a los servidores, hagan lo que Él les diga. Ya dijimos el hagan, el hacer, nueva creación. Ustedes tienen que poner lo suyo. Dios no puede forzar, romper tu corazón, tu puerta para que vos te conviertas. Hagan, peña tendeque, mediación, comunidad. María, mujer, es la que se nos presenta como la mediadora. ¿Se dan cuenta, querido mío, que es la humanidad? Pero aquí está otra palabra, justamente dice, su madre dijo. En hebreo, amar, se dice amar. Vayomer, Elohim, y dijo Dios, ¿entienden? Entonces esta raíz, esta palabra, significa declarar con autoridad y eficacia, el decir, autoridad y eficacia. Vayomer Elohim, y así Dios va creando, es la fuerza de la palabra. Y así entonces nosotros entendemos que lo que Jesús dice produce lo que significa. Miren, queridos amigos, esta es una concordancia pero maravillosa. Entonces la palabra es performativa, lo que se dice se hace, lo que se dice se hace. Y esto significa fe madura. En la medida en que yo escucho la palabra, llega a mi corazón, upei entonces se añe, bueno, lleva añamindu, upei se haya po, peoye eva ecuese. Ahí está. El decir tiene la fuerza performativa porque me hace actuar en consecuencia. Peoye eva ecuese. Oye ema donde se me embeje indelandese. La palabra. Oye ema donde. Amba ese la oye ema acuende. Que quiere decir que entiende ella poigna. Tena reya povaena. Oye ema va acuende. No hace falta volver a repetirte, ¿viste? Quiere decir que entiende ella poma van a amar. Vayomer Elohim. Hoiko. Y es creado, ¿verdad? El mundo. La nueva creación. Qué espectacular, ¿verdad? Pero hay que entender, querido hermano. Si no, pues qué ver y ñande. Ahora, como punto elemental de esta enseñanza, lo primero es la obediencia activa. Aquí hay una obediencia activa porque en la medida en que el Señor nos pide con la palabra, nosotros evidentemente que después lo llevamos a la acción, es decir, el acto concreto. Y esto es obediencia activa, el Shema Israel. Una segunda enseñanza es que aquí María es modelo de mediación. Pero María, nosotros tenemos que entender aquí como humanidad, porque María está representando a la humanidad, la nueva Eva. Eva es la humanidad, así como por uno entró el pecado, ahora entonces por esta mediación nuestra de la humanidad, que se esfuerza, que entiende, que lucha, es decir, por la misma humanidad, por nuestra debilidad entró el pecado. Ahora, por la misma humanidad, y ahí entra María como modelo, entonces el pecado tiene que volver a salir. Ese es el plan de salvación del Señor, para aquel que no sabe. ¿En qué consiste el plan de salvación? En que Dios pone en nuestras manos todas las herramientas necesarias para que nosotros comencemos a trabajar y cambiemos la historia. Los niños en la calle seguirán si es que nosotros no trabajamos y no hacemos algo y no tomamos conciencia. Los pobres seguirán entre nosotros si es que nosotros no trabajamos y no nos ponemos las pilas. Seguirán robando si es que nosotros no trabajamos y no nos ponemos la pila y no comenzamos a cambiar. Y así, todo, hagan la lista. Nada va a cambiar si es que nosotros verdaderamente no nos ponemos y no colaboramos en este plan de salvación. Un tercer elemento es que los sirvientes como discípulos, el abad, es decir, el que sirve, justamente quiere decir el servidor, es el que se pone aquí como un discípulo, porque
tenemos que ir aprendiendo en el seguimiento. Cristo siempre se convierte en un colaborador, en el sentido de que colabora con la gracia. Aquí está la gracia que yo les ofrezco, pero son ustedes los que tienen que decidir ahora sobre su vida, la libertad de los hijos de Dios. Por eso que está bien, muchos dicen, ¿verdad?, que ellos decidieron que no, que yo libremente decido y no quiero saber nada de Dios. Bueno, justamente es tu decisión, porque vos no estás colaborando con esa gracia de Dios, ¿entendiste? Está bien, es tu decisión, eres ponesteinio, no hace falta remarcar. Pero así también, si nosotros decimos, yo quiero hacer un camino de transformación, de cambio, tiene que ser tu decisión hacer este camino. El cuarto elemento para aprender, saber, conocer, y es lo que nos enseña hoy la palabra de Dios, es que la palabra crea. Es la palabra la que crea, la palabra. En el principio, viste, San Juan, desde el comienzo, desde el versículo 1 ya lee y vea. ¿Qué decía el versículo 1:1? Desde el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, es decir, es Dios. Y la palabra era Dios, te vuelvo a remarcar. La palabra estaba desde el principio con Dios. Todas las cosas llegaron a ser gracias a ella, y sin ella nada existiría de lo que ha sido hecho. Pénsame, la palabra creadora, porque en la medida en que nosotros asumimos esa palabra, el accionar, entonces se van creando las cosas, porque lo que decimos, lo hacemos. Y terminamos con el quinto y último, es una fe práctica. Fe práctica, es decir, hacer lo que Él les diga. Esto significa vivir el Evangelio, pero en nuestra realidad, hoy, aquí y ahora. No tenemos que estar esperando. La fe y la realidad la tenemos que vivir ahora, aquí, en nuestra comunidad y en nuestra vida. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.